Hablaremos de las supersticiones de Nicias, para lo cual nos ubicaremos en Grecia, donde ya había gente supersticiosa, poco después de la guerra del Peloponeso, quiere decir que estamos a mediados del siglo V antes de Cristo. Ya saben ustedes que la guerra del Peloponeso enfrentó a los atenienses y a los espartanos. Los atenienses eran muy liberales en sus costumbres, amantes de las artes, de la cultura y de la libertad, mientras que los espartanos, todo esto es la leyenda, ¿no? Los espartanos eran más militares, más rígidos, etcétera, etcétera. Pues bien, a Atenas, con Pericles a la cabeza, le fue mal en aquella guerra. Además hubo una epidemia de tifus que mató a muchísimos soldados y a parte de la población, y los atenienses le echaron la culpa a Pericles del desastre, y se produjo una revuelta interna. Un tal Cleón acusó a Pericles de malversaciones. Pericles no pudo rendir cuenta de unos ciertos fondos secretos que manejaba, y fue derrocado y multado. Qué gracioso esto, ¿no?, de que a un líder derrocado además le apliquen una multa. Sería interesante, ¿no? Bien, después la epidemia mató a la hermana de Pericles y a 2 de sus hijos, así que le estaba yendo muy mal. Parecía un final triste para una carrera notable, pero los atenienses lo llamaron de nuevo al poder, como a Bielsa. Tras un tiempo de ostracismo, pero Pericles finalmente se murió, para terminar con las discusiones, y lo sustituyó el propio Cleón, que continuó la guerra contra Esparta. Muy bien, Cleón también se murió, la guerra había arruinado la región, todo mal. Amenazada por una revuelta de esclavos, Esparta, que llevaba la mejor parte en la guerra, propuso la paz. ¿Qué dice? ¿Qué les parece si hacemos la paz? Y en Atenas, donde casualmente también se temía una revuelta de esclavos, se aceptó la propuesta. Por el lado de los atenienses firmó la paz Nicias, en el año 421. Nicias fue uno de los hombres de la asamblea ateniense que, por su prestigio, por su linaje, por los acomodos que tenía, gobernó la ciudad. Tratado con Esparta, paz de 50 años, colaboración entre ambos estados, en caso de que los esclavos se sublevaran. Fíjense cómo 2 estados aparentemente distintos se unían cuando existía la amenaza de hacer temblar las injusticias sociales sobre las cuales se basaba su economía. Pues bien, ya lo tenemos a Nicias en el poder. Nicias había desaprobado la guerra contra Esparta, pero no porque fuera un tipo muy pacífico, ¿no?, sino porque Nicias era admirador de Esparta. Él veía en Esparta un modelo a imitar. Adoraba con fervor aquel estado eternamente militarizado. Le gustaban algunas expresiones, me imagino yo, de la vida militar espartana que eran hasta atractivas. Los espartanos se paraban todos en el estadio cuando un viejo pasaba frente a ellos. Esas cosas le gustaban a los atenienses, que eran más bien desordenados, ¿no? Y Nicias era admirador de esas actitudes y también de aquella sopa negra, inmunda, que comían los espartanos para fortalecer el espíritu. Imagínense una sopa cuyo único fin fuera fortalecer el espíritu. Una sopa horrorosa. Muy bien, yo he comido. Bueno, Nicias amaba todo eso, era rico. ¿Sabe de que laburaba? Tenía cuadrillas de esclavos y los alquilaba. Alquilaba esclavos. Ajá. Pero bueno, además de todo esto, era supersticioso. El tipo creía en el Triángulo de las Bermudas, en Ludovica Esquirru, en el chupacabra, en toda leyenda que aparece. Y le fue muy mal con esas supersticiones. A toda hora hacía algo por los dioses. Por ahí andaba dedicándole una estatua a Atenea, por ahí daba parte de su patrimonio a Dioniso,
financiaba espectáculos en honor a los dioses. Por cada mínimo acto a cumplir, consultaba a los númenes competentes, pagaba las respuestas con costosas ofrendas, inscribía palabras mágicas en las paredes de su casa para protegerla de los incendios. Bueno, eso está bien. ¿Cómo que está bien? ¿No usted piensa, no, usted piensa porque escribe unas palabras no se le va a encender la casa. Ah, yo creía que sí. No. Bueno, él también creía que sí. Los días nefastos jamás iniciaba una empresa, esperaba la luna llena para cortarse el pelo. Cuando el vuelo de los pájaros indicaba mal tiempo, pronunciaba la fórmula del conjuro y la repetía 27 veces, como hacían los griegos. Abandonaba el aerópago o el areópago si escuchaba el chillido de un ratón. A cada muerto de su familia le dedicaba una ceremonia especial invocando el nombre de cada uno de ellos, a cada bocado que engullía, por ejemplo. Cada vez que morfaba, homenajeaba a sus muertos queridos, que debían ser muchos, porque era una familia antiquísima, y entonces te homenajeo a ti, abuelo fulano, tío mengano, bla, 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 y los nombraba todos y comía un bocado. Después el otro bocado lo mismo, y así tardaba horas en comer. Bueno. Tenía un enemigo que era Alcibíades, que quería convencer a los atenienses de que el único modo de recuperar el prestigio perdido en la guerra con Esparta era conquistar Siracusa, que era naturalmente en lo que hoy es Sicilia. Nicias suplicó a la asamblea que rechazara la propuesta de Alcibíades, pero Alcibíades dijo: no, vamos a hacer la guerra a Siracusa, seguro de que le iban a dar el mando del ejército a él, porque era un buen general Alcibíades. Pero sucedió algo. Una noche, mientras se hacían los preparativos para la expedición nomás a Siracusa, las estatuas del dios Hermes de la ciudad fueron mutiladas. Unos muchachones, o vaya a saber quién, mutilaron las estatuas del dios Hermes. Se encargó una investigación, naturalmente, y las sospechas recayeron sobre Alcibíades. Para mí que fue Alcibíades. Seguramente no tenía nada que ver, pero bueno, fue víctima de una maquinación de los que querían evitar la guerra. Alcibíades solicitó un proceso y mientras se esperaba aquel proceso, el mando de la expedición le fue confiado a Nicias, es decir, al que no quería hacer la expedición. Bueno, a él se lo nombraron comandante de la expedición. Nicias, antes de aceptar, naturalmente consultó a los oráculos, mandó emisarios a Egipto para interrogar a Amón. Los emisarios respondieron que el dios había dicho que estaba todo bien, y Nicias dio la señal de partida. Incluso en el último momento se dio cuenta que estaban en un día nefasto y esperó 2 días más. Para congraciarse con el cielo, durante la navegación ordenaba ayunos y oraciones a toda hora a los soldados que, claro, cuando desembarcaron estaban completamente debilitados por la falta de morfe. Meta ayunos para conseguir el favor del cielo, pero habían rebajado 8 kilos cada uno. Ni bien desembarcaron, el cielo descargó unas lluvias torrenciales y como postre una epidemia. Entonces, espantado, Nicias decidió abandonar la empresa y reembarcar al ejército para volverse. Pero en aquel momento hubo un eclipse de luna y Nicias creyó que aquel eclipse de luna era una orden celeste. Es decir, como todos nosotros, sabía que los eclipses se producen cuando las divinidades tratan de hacernos comprender su voluntad. Y entonces, en vez de reembarcar al ejército inmediatamente, aplazó la partida por 27 días. Durante esos 27 días los siracusanos se dieron cuenta de a quién estaban enfrentando. Y efectuaron una salida nocturna, asaltaron la flota. Nicias se batió con bravura, pero leyó unas olas del mar y las interpretó como una orden para retirarse y se retiró. Los siracusanos lo persiguieron y lo alcanzaron. Y lo mataron en realidad.
La crónica cuenta que los dorios siracusanos pusieron una prueba. Serían ejecutados todos, menos aquellos atenienses que supieran recitar de memoria algún verso de Eurípides. Mirá vos. ¿Qué tal, Mirá vos, los siracusanos. ¿Qué Bueno, tal? dice, los vamos a pasar a cuchillo a todos, menos a los que ahorita mismo me reciten un verso de Eurípides. Esto denota no solo un fervor por la literatura, sino un conocimiento por parte de los verdugos de los versos de Eurípides que les permitían estar al tanto de cualquier malversación por parte de un soldado que astutamente pretendiera hacer pasar cualquier cosa por un verso de Eurípides. Claro. Canta Dios a la venganza fatal de Aquiles de Peleo. No. Eurípides, dijo el verdugo. Con el... Homero, flaco. Ese es Homero, tomá. Nicias cayó, dice, cayó no con Y, calió. No recitó un verso de Eurípides, no se sabe si por ignorancia o por superstición, porque tal vez le habían dicho que recitar a Eurípides en Siracusa era de mal agüero. El caso es que lo liquidaron. Y así, enterado de aquel desastre en Siracusa, Alcibíades, que había instado a la guerra, fue juzgado, eludió el proceso, se refugió en Esparta, pero esa es otra historia. La historia de hoy es la historia de Nicias, aquel que interpretó mal un eclipse. Si no recuerdo mal, en el libro Crónicas del Ángel Gris hay un recuerdo lateral de la errónea interpretación de un eclipse por parte de Nicias, que era el mismo eclipse. Interpretar mal a los astros es el peor de los pecados. Primero, creer que los astros tienen algo que decirnos es ya creer demasiado. Es probable que sí, es probable que signifique algo, que los astros ejerzan una influencia sobre nosotros. Lo improbable es que se pueda conocer el sentido de esa influencia. Pero el peor error es interpretar mal las señales, no ya los astros, las señales. Las cosas dan señales. La gente da señales. Y probablemente, no por supersticioso, sino por fe poética, uno puede creer que, como decía Octavio Paz, el universo está hecho de una serie de jeroglíficos, de emblemas, y que cada cosa del universo significa otra cosa, que todo es emblema de alguna otra cosa. Pero eso es un pensamiento poético, no supersticioso. El error es interpretar mal. Equivocar la metáfora es un pecado imperdonable. No entender lo que el universo está diciendo, lo que el poeta está diciendo, provoca tantos males como el de Nicias cuando entendió el eclipse. Cuando se creyó que el eclipse le decía que debía permanecer en aquel lugar donde lo iban a liquidar. De la misma índole es el pecado de no entender al poeta, de entenderlo al revés, de entenderlo literalmente, de hacer decir al poeta lo que uno ya tenía dicho en su corazón prosaico, de creer que los poetas escriben para uno, para complacerlo a uno, para avalarlo a uno, para enfatizarlo a uno, en vez de ir uno hacia el poeta, creer que todos los poetas tienen que venir a uno y rechazarlo cuando no coinciden con uno. Ese es el error de Nicias. Así que ojalá que ningún poema sea malinterpretado por nosotros y que no nos codeemos 27 días en algún lugar que a lo mejor hay que abandonar inmediatamente. Esta charla está dedicada a los que saben entender las señales de los poetas, las señales del amor. A los que entienden una palabra y la interpretan bien. El que cree que no cuando es sí, está mal. Y mucho peor es el que entiende que sí cuando es no. El buen enamorado, como el buen poeta y como el buen lector de versos y como el buen interpretador de eclipses, no puede equivocarse.
hemos ido a la discoteca y encontramos al discotecario tirando las cartas, al gerente de programación, que resolvió levantar un programa porque le había salido el 4 de copa. Nos dio un disco cuyo nombre es Estrellita. Desde luego, las estrellas, las grandes y las pequeñas, tienen seguramente algo que decir. Nunca sabremos qué, pero algo que decirnos deben tener. De modo que escucharemos esta bella canción, Estrellita, en la versión del guitarrista Roberto Grela. Mientras que los espartanos, todo esto es la leyenda, ¿no? Los espartanos eran más militares, más rígidos, etcétera, etcétera. Pues bien, a Atenas, con Pericles a la cabeza, le fue mal en aquella guerra. Además hubo una epidemia de tifus que mató a muchísimos soldados y a parte de la población, y los atenienses le echaron la culpa a Pericles del desastre, y se produjo una revuelta interna. Un tal Cleón acusó a Pericles de malversaciones. Pericles no pudo rendir cuenta de unos ciertos fondos secretos que manejaba. Pericles finalmente se murió, para terminar con las discusiones, y lo sustituyó el propio Cleón, que continuó la guerra contra Esparta. Muy bien, Cleón también se murió, la guerra había arruinado la región, todo mal. Amenazada por una revuelta de esclavos, Esparta, que llevaba la mejor parte en la guerra, propuso la paz. ¿Qué dice? ¿Qué le parece si hacemos la paz? Y en Atenas, donde casualmente también se temía una revuelta de esclavos, se aceptó la propuesta. Por el lado de los atenienses firmó la paz Nicias, en el año 421. Nicias fue uno de los hombres de la asamblea ateniense que por su prestigio, por su linaje, por los acomodos que tenía, gobernó la ciudad. Tratado con Esparta, paz de 50 años, colaboración entre ambos estados, en caso de que los esclavos se sublevaran. Fíjense cómo dos estados aparentemente distintos se unían cuando existía la amenaza de hacer temblar las injusticias sociales sobre las cuales se basaba su economía. Hablaremos de las supersticiones de Nicias, para lo cual nos ubicaremos en Grecia, donde ya había gente supersticiosa, poco después de la guerra del Peloponeso. Quiere decir que estamos a mediados del siglo V a.C. Ya saben ustedes que la guerra del Peloponeso enfrentó a los atenienses y a los espartanos. Los atenienses eran muy liberales en sus costumbres, amantes de las artes, de la cultura y de la libertad. Bien, y fue derrocado y multado. Qué gracioso esto, ¿no? De que a un líder derrocado además le apliquen una multa. Sería interesante, ¿no? Bien, después la epidemia mató a la hermana de Pericles y a 2 de sus hijos, así que le estaba yendo muy mal. Parecía un final triste para una carrera notable, pero los atenienses lo llamaron de nuevo al poder, como a Bielsa. Tras un tiempo de ostracismo, pero Pericles